identifiquen conmigo en el Evangelio de San Marcos. San Marcos capítulo 8, versículo 31 al 38. Vamos a leer estos 8 versículos. Marcos capítulo 8, verso 31 al 38. Cuando estén ahí me dicen ya. Muy bien, voy a leer despacio, fuerte y claro para todos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Marcos 8:31 en adelante. Dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Quiero que levante su mano y diga conmigo: Padre celestial, gracias por tu palabra. Hoy la recibo, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón necesitado, con un corazón humilde, con un corazón lleno de fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, damas y caballeros, a través de este pasaje quiero compartir una enseñanza que he llamado el Evangelio que nos gusta. Así llama el mensaje de hoy. Se llama el Evangelio que nos gusta. Mira el que está a su lado, dígale: hoy vamos a hablar del Evangelio que nos gusta. De eso vamos a hablar esta noche, del Evangelio que nos gusta. Y permítanme comenzar citando las palabras de un gran predicador contemporáneo. Este predicador dijo lo siguiente: para muchas personas la vida cristiana gira en torno a asistir a la iglesia los domingos, entregar sus ofrendas, cantar alabanzas y escuchar un buen sermón, pasando al altar con las emociones a flor de piel. Lo siento, dice el predicador, pero esto no es la vida cristiana. Me llama la atención esta frase porque al parecer en los últimos tiempos muchos creyentes me incluyo ahí, hemos reducido la vida cristiana a asistir el fin de semana a la iglesia y participar de toda la dinámica del servicio, dar ofrendas, cantar alabanzas, escuchar un buen sermón y pasar al altar con las emociones a flor de piel. Y si me hacen llorar, mucho mejor. Si no me hacen llorar, le voy a pedir al pastor que me devuelva la ofrenda porque no me llegó. Entonces parece que muchos reducimos la vida cristiana solamente a eso. Y como dice el predicador, lo siento, porque esa no es la vida cristiana. La vida cristiana trasciende las 4 paredes del templo, las 4 paredes de la casa de oración. Dicho de otra manera, si usted no practica lo que predica, entonces usted no es cristiano.
Usted asiste a la iglesia, pero no es cristiano. Digan conmigo, así es, pastor. Es así. Ahora, pareciera ser, escúchenme acá, pareciera ser que el evangelio que nos gusta a muchos está a una distancia considerable del evangelio que el Señor estableció. Se lo explico. Queda la sensación en muchas iglesias, en muchas congregaciones y en muchos creyentes que van y vienen, que sus vidas cristianas parecen un cuento de hadas, o en otros casos parecieran un buen negocio, o en el peor de los casos parecieran un club al que entran y gozan de unos beneficios. Esa parece ser la vida cristiana de muchos. Se lo traduzco en otras palabras. Hay gente en la iglesia que todavía considera que el evangelio es ser fiel a la iglesia, ser fiel a los diezmos, ser fiel a la alabanza, estar ahí para que Dios lo bendiga y le vaya bien. Hay gente que tiene esa concepción de la vida cristiana. Y es más, todavía está tan impreso, tan grabado dentro de nosotros, que muchos de nosotros todavía le decimos a la gente: vaya a la iglesia para que le vaya bien. Tenemos esa idea. ¿Cuántos de los que están aquí, no me respondan, le hemos dicho a la gente: mire, comience a ir a la iglesia y verá que le va a ir bien? A otros le decimos: mire, reciba a Cristo para que las bendiciones vengan sobre su vida. Y ojo, no estoy diciendo que eso es falso. Eso es real, porque los que estamos en Cristo somos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ese no puede ser el mensaje central. Ese no puede ser el mensaje central. Usted no le puede decir a una persona: vaya a la iglesia para que comience a irle bien. ¿Y si le va mal? ¿Y si le va mal? Porque les digo una cosa, en la iglesia a uno también le va mal. Digan conmigo: ay, ay, ay. En la iglesia a uno le va mal. ¿Y por qué, pastor? Bueno, porque en la iglesia hay hermanos chismosos, hay hermanos que se irritan fácilmente, hay hermanos que se rozan con otros de una manera muy sencilla, hay otros hermanos que son malaclases, hay hermanos que no aguantan nada, hay hermanos que todo lo toman personal. Y entre esas vicisitudes de la iglesia, entonces hay problemas, hay dificultades, hay crisis, y eso genera malestar. Mire, hay gente nueva que viene a la iglesia y después sale diciendo: no vuelvo por allá porque me miran feo, o no vuelvo por allá porque hay unas personas tan malaclases. ¿Y qué quiere decir eso? Que le fue mal en la iglesia. Entonces usted no puede decirle a la gente: vaya a la iglesia para que le vaya bien, porque aunque puede ser cierto, ese no es el mensaje central. No debemos decirle a la gente: entréguese a Cristo para que su vida sea muy bendecida. Pues eso es cierto, pero no es el mensaje central. El mensaje central es: entréguese a Cristo porque usted y yo somos pecadores y sin Cristo no podemos salvarnos. ¿Están conmigo? Digan amén. Ese es el mensaje central. Es decir, Cristo no lo necesita usted, usted necesita a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y lo hemos dicho en un par de predicaciones. Todavía nosotros decimos a la gente: invite a Cristo a su corazón, como que la persona le está haciendo un favor a Jesús, como que Jesús está afuera diciéndole: venga, no sea malito, ábrame, que es que aquí hace mucho frío afuera, déjeme entrar en su vida, me estoy mojando. No, nada de eso. De hecho, ni siquiera es: deja entrar a Cristo en tu corazón. El mensaje sería: rinde tu vida a los pies de Cristo, porque Cristo es el Señor y el único que te puede salvar. ¿De qué? De ir al infierno. ¿Cuántos dicen amén a eso? El mensaje central. Sin embargo, parece ser, dije al principio, que el evangelio que nos gusta tiene una distancia del evangelio que el Señor estableció. Pareciera que el evangelio que nos gusta a muchos de nosotros no es el evangelio que Cristo quiere para la iglesia. Y permítame adentrarme más en el pasaje que leímos. En el texto que he traído esta noche encontramos a Jesús diciéndole a los discípulos que Él es el Cristo, y que como Cristo, como Mesías, como enviado de Dios, le es necesario ir a Jerusalén, morir por causa de los ancianos y de los fariseos, ser crucificado,
ser sepultado, pero resucitar al tercer día. Justo cuando el maestro dice estas palabras, a Pedro como que no le suena el asunto. Pedro es un poco impulsivo. Usted estudia la vida de Pedro y Pedro es de esos que tienen la chispa adelantada. Pedro se adelanta todo. Pedro siempre se adelanta todo. Entonces Pedro no le parece las palabras del maestro. Y cuando el maestro dice: yo tengo que morir, como Salvador yo tengo que morir, entonces Pedro lo abraza y se lo lleva aparte de los discípulos y le molesta y le revuelca el cabello y le dice: Señor, maestro, venga, ¿qué es lo que usted está diciendo? ¿Cómo así que usted tiene que morir? No. Ese no es el Cristo que nosotros esperamos. Ese no es el Salvador que nosotros por tanto tiempo hemos aguardado. ¿Usted cómo va a morir, Señor? No, en ninguna manera. Otra versión dice: ten compasión de ti, olvida eso de morir. Y cuando Pedro dice eso, Jesús, mirando a los discípulos, se dirige a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Paren ahí un momentico, porque yo creo que muchos creyentes hoy repetimos la misma actitud de Pedro. Por un lado, queremos tener el Cristo que nos imaginamos. Por ahí decía un predicador que cada uno vive a Cristo como se lo imagina. Entonces el que se imagina a Cristo solo amor, pero solo amor, ese vive tranquilo y no se angustia por pecados, porque Cristo es solo amor. Y cada vez que peca, siente que Cristo desde el cielo le dice: no hay problema, mijo. Así se lo imagina. Ahora, hay otros que se imaginan a un Cristo severo, radical, que condena a todo el mundo. Y así viven su evangelio. Viven condenando a todo el mundo. El que tiene falda larga, el que se pone tatuajes, el que se pintó el pelo, a todo el mundo condenan. Porque cada uno vive a Cristo como se lo imagina. Ahora, haría falta estudiar más los evangelios para descubrir realmente quién es Jesús y entender que Jesús es amor, pero también es fuego consumidor. Digan conmigo: amén. Es así. Entonces Pedro quería un Cristo, pero un Cristo a su gusto, a su manera, que no tuviera que morir. Y enseguida el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los de los hombres. Es decir, para ese momento Pedro era un creyente muy terrenal y, si se quiere, muy carnal. Y hermanos, les cuento una cosa: así todavía habemos muchos cristianos, o somos muchos cristianos en la iglesia, muy terrenales, muy carnales, pensando solo en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, pensando solo en las cosas materiales, terrenales, y no en las cosas espirituales. Digan conmigo: ay. Es así. Todavía en la iglesia hay muchos creyentes que no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, en cosas de la tierra. Y lo que Jesús le dice a continuación es todavía más profundo, porque Jesús, mirando a todos, les dice: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo y tome la cruz. Eso, en otras palabras, significa: el que me quiere seguir a mí, mire, olvídese de su propia vida. Olvídese de su propia vida. Olvídese de su bienestar. Olvídese de su seguridad. Olvídese de su tranquilidad material y económica. Olvídese de esas cosas y sígame a mí haciendo mi voluntad. ¿Cuántos dicen amén a eso? En otras palabras, Jesús le está diciendo a Pedro y a los discípulos: mire, dejen de pensar en ustedes y comiencen a pensar en la voluntad de Dios. Pero el evangelio que nos gusta a muchos es un evangelio donde pensamos en nosotros, pensamos en nuestro bienestar, pensamos en qué podemos sacar, en qué podemos obtener del Señor. Una de las teologías que se considera más daño le ha hecho a la iglesia en los últimos tiempos es la teología de la prosperidad. Una teología que invita a los creyentes a pactar con Dios. Pacte con Dios, y el pacto incluye plata. Dele plata a Dios, prométale plata a Dios, y Dios le va a devolver casas, le va a devolver carros, le va a devolver riquezas. No te sorprendas cuando tu cifra del banco se aumente considerablemente. Y ese evangelio, hermanos,
no es el evangelio de Cristo. No lo es. Ese es un evangelio, dicen algunos críticos del tema, satánico. De hecho, ubíquense conmigo, abro paréntesis. Cuando Satanás estaba tentando a Jesús, en una de las tentaciones le mostró todos los reinos del mundo y le dijo a Jesús: mira, te voy a dar el dominio, el poder, la fama, el reconocimiento, las riquezas, la autoridad sobre estas naciones, si postrado me adorares. Ahora usted analiza la oferta del diablo y la oferta del evangelio de la prosperidad, son las mismas. Son las mismas. El evangelio de la prosperidad te ofrece que tú pactes con Dios. Haz un pacto, y un pacto con plata. Haga compromisos con Dios económicos y Dios a usted lo va a bendecir y le va a dar casa, carro, beca y mucho dinero. Ese es el evangelio de la prosperidad. Y por supuesto es un evangelio que dista, un evangelio muy distante del verdadero evangelio que Cristo enseñó. Porque el evangelio que vemos en estas palabras de Jesús es un evangelio que te invita a olvidarte de ti. Mira que está a su lado y dice: tienes que olvidarte de ti. Es un evangelio que nos invita a olvidarnos de nosotros y a concentrarnos en la voluntad del Señor. ¿Están conmigo, sí o no? Te lo pongo de esta manera, mírame acá. Cuando Jesús aceptó el propósito de salvación para la humanidad, en el huerto de Getsemaní Jesús oró y le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta muerte tan violenta, esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí Cristo se negó a sí mismo. Ahí Cristo murió. Ahí comenzó la muerte de Cristo, cuando en la oración aceptó todo lo que Dios dispuso para él. Ahí realmente Cristo se olvidó de sí mismo para concentrarse en la voluntad del Padre. Y hoy quiero decirles, hermanos, ese es el evangelio que el Señor ha establecido. Ese debería ser el evangelio que nos guste a los creyentes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un evangelio en el que me olvido de mí para hacer la voluntad de Dios. Y mi amado, la voluntad de Dios, se los voy a decir crudo y sin censura. Agárrese del puesto. Mira, hay un cinturón de seguridad detrás de la silla y lo pueden ver. Algunos están volteando. Sáquenlo y ajústeselo. Porque escuche, la voluntad de Dios no solamente es bendición para tu vida. A veces cuando hablamos de la voluntad de Dios, lo pensamos en términos de: es que Dios quiere lo mejor para ti. Es real, Dios quiere lo mejor para ti, pero muchas veces lo mejor que Dios quiere para ti implica procesos, implican pruebas, implica un molino que te tritura, y te tritura para sacar lo mejor de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así, hermanos. La voluntad de Dios a veces se pone cuesta arriba, muy difícil de atravesar. Otras veces es llanita, muy fácil de transitar. Pero el asunto es que se ponga fácil o se ponga muy difícil, el verdadero evangelio que Cristo nos enseñó es someternos a la voluntad de Dios, no importa cómo se esté sintiendo, muy dura o muy suave. Seguir la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, yo les digo una cosa. Hebreos capítulo 11, muchos de aquí lo han leído, nos habla de la fe. Y Hebreos capítulo 11 tradicionalmente nos muestra lo que los teólogos llaman los héroes de la fe. ¿Están conmigo, sí o no? En ese capítulo el autor comienza a hablarnos de Abel, de Noé, de Abraham, de Moisés. Y hasta ahí uno ve grandes hombres de Dios que por la fe fueron usados tremendamente por el Señor. Y a uno le parece ideal que lo mismo pase con uno. Que Dios me use grandemente, que yo pueda ser un instrumento así como Abel, como Noé, como Abraham, como Moisés, como David. Así tengo que ser yo, un instrumento de Dios que por la fe hace grandes hazañas. Pero si tú sigues leyendo la lista, al final de Hebreos 11 te das cuenta que el autor también está mencionando a unos hombres y mujeres que también fueron firmes en la fe,
pero que no lograron grandes hazañas, sino que dice el autor, fueron aserrados, fueron quemados, fueron torturados, y lo peor, muchos de ellos murieron sin ver las promesas cumplirse. Y eso también los hace héroes de la fe, pastor. Mírame acá. Sí, Señor. Eso también los hace héroes de la fe. Porque aunque no alcanzaron las promesas que tanto esperaban, y aunque su muerte fue terrible, ¿ustedes se imaginan eso? Aserrado por la mitad, quemado, torturado. Esa fue la hazaña de ellos. Una muerte totalmente lamentable, pero esa era la voluntad de Dios. Y también entran en la lista de los héroes de la fe. Con este capítulo quiero dejar claro entonces que a veces la voluntad de Dios se torna difícil para nosotros. Es más, que muchos de aquí podrían morir sin ver las promesas que Dios les dio un día cumplirse. Y te pregunto, ¿cuál es el problema? No hay problema. Mira, muy bueno que tus ojos vean las promesas de Dios cumplirse antes de que parta a la eternidad. Pero si no es así, ¿cuál es el problema? Si te concentras en la voluntad de Dios, a hacer lo que Dios te pide, ya es suficiente con eso. El Señor mismo te recompensará en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así, hermanos. Y ese es el evangelio que Cristo presenta. No un evangelio como nos gusta a nosotros, sino un evangelio como lo estableció Cristo. Un evangelio donde nos olvidamos de nuestra comodidad, de nuestro bienestar. Dejémosle eso al Señor. Dios se preocupa por nuestra comodidad y nuestro bienestar. Pero olvidémonos de nosotros para dedicarnos a hacer la voluntad de Dios. Ese tiene que ser de aquí en adelante el evangelio que nos gusta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así. Ahora, siguiente versículo es todavía más fuerte. Después de que el Señor les dice, niéguese y tomen la cruz, les dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Este versículo se refiere a aquel que quiere asegurar su vida, a aquel que quiere salvarla por sus propios medios. Oiga, y es curioso, hermanos, porque los seres humanos tenemos esa tendencia a asegurar nuestra vida, que nuestra empresa esté controlada, que nuestros bienes materiales estén controlados, que nuestra salud esté controlada, bien controlada en el sistema que tenemos. Tenemos la tendencia a controlar todas las cosas porque eso nos brinda seguridad y nos permite pensar que tenemos la vida asegurada. Y ahí es donde entra eso. Mira, el que quiera salvar su vida la perderá. El que cree que obteniendo más dinero, el que cree que obteniendo más conocimiento, el que cree que obteniendo más comodidad, el que cree que obteniendo más bienes materiales acumulados, el que cree que aumentando la cifra de dinero en el banco tiene su vida tranquila, asegurada, y ya está, perdió su vida. Perdió su vida. Porque nada de eso puede salvarte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y no estoy diciendo que está mal ahorrar, no estoy diciendo que está mal conseguir una casa, ni estoy diciendo que está mal tener algún bien material. No está mal. Pero se pone mal cuando tú le das el primer lugar a tu corazón a esas cosas y te olvidas o dejas para el último renglón de la lista de prioridades el evangelio del Señor. Digan conmigo, ay Dios mío. Es así. Es así. Yo conozco gente que el Señor les prospera, les bendice, y por ocuparse de cuidar la bendición se olvidan de la obra, se olvidan del Señor. Es así. Como la hermanita que no iba a la iglesia, y cuando el pastor la visita, le dice, hermano, ¿usted por qué no va a la iglesia? Y la hermana dice, pues pastor, es que tengo unos pollitos que el Señor me regaló. Oiga, casi no los consigo, pero oré al Señor y el Señor me abrió esa puerta y me dio esa bendición. Tengo 40 pollitos para engordar, para vender y para sustentarme con eso.
Y por eso, pastor, no puedo ir al culto ya, porque es que no me queda tiempo, pastor. Pastor un poco como indignado, dice: no, hermana, ¿cómo así? Si el Señor le da bendición, póngase las pilas. Que nada le robe el tiempo para Dios, que nada le quite el primer lugar al Señor. Póngase las pilas, arréglese y vamos para el servicio esta semana. Y la hermana se arregló con ese regaño y fue. Y el servicio, una bendición. ¿Usted no ha notado que cuando ustedes tienen pereza para ir al servicio, pero aún con esa pereza hacen el esfuerzo y se arreglan y vienen? Ese día el Señor les habla, ese día el Señor los toca, ese día el Señor los sorprende, y ustedes salen diciendo: hijo de madre, la bendición que me estaba perdiendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pasa así. Y esa hermanita contenta en el servicio, y es una unción tremenda. En un momento el pastor dice: hermano, el Señor está aquí. Y la hermana: ay, si el Señor está aquí, dejo solo mis pollitos, me voy para la casa. Y así surgen una y otra excusa, muchas veces para cambiar de prioridades, para robarle el tiempo al Señor, para quitarle el primer lugar a Dios de nuestro corazón. Y terminamos enfocándonos en otras cosas que nos parecen que aseguran nuestra vida. Y el Señor dice: vea, el que quiera salvar su vida, la perderá. Hay gente que dice: pastor, a mí me gusta el evangelio, pero le voy a decir la verdad, yo primero necesito atender mis negocios, necesito atender mi dinero, necesito que mi familia esté muy bien, y cuando esté tranquilo, seguro, que no tenga dificultades ni angustias, ahí sí sacaré tiempo para buscar a Dios. Error. Quieres salvar tu vida de manera terrenal y la vas a perder. Amén, ¿están conmigo, sí o no? Pero cuando tú pierdes tu vida, escúchame esto, pierdes tu vida por causa de Cristo y del evangelio. Dicho de otra manera, cuando tú te dedicas al Señor, a hacer su voluntad, a servirle, mira, tú estás logrando la vida eterna, la salvación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es así. Cuando dedicas tu vida al Señor, el Señor es justo, o más bien el Señor no es injusto, para recordar que le invertiste tu tiempo, tu dinero, tu fuerza, tu talento a su obra. Y el Señor dice: por cuanto dedicaste tu vida a mí, a mi evangelio, te salvas. Te salvas. Le dijo Pedro: Señor, nosotros hemos dejado hermanos, hemos dejado padre, madre, hemos dejado casas por seguirte a ti. Y el Señor le dice: no me preocupe, mi hijo, que no hay nadie que deje por mí casas, padre, madre, hermanos, que no reciba 100 veces más, y en el postrer la vida eterna. Qué bendición, hermanos, qué bendición. Si el evangelio que nos gusta es un evangelio de comodidad, de yo voy a la iglesia pero que Dios me bendiga, cambiemos esa idea. Que en adelante el evangelio que nos gusta sea un evangelio en el que nos concentramos en hacer la voluntad de Dios y solamente la voluntad de Dios. De ahí para allá, lo que el Señor permita y lo que el Señor tenga para nosotros está bien. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es así, hermanos, es así. Ahora termina el pasaje diciendo que el que se avergonzare del Señor, oiga, tremendo esto, el que se avergonzare del Señor en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él. Si hay alguien que por cualquier motivo decida no dedicar su vida a Cristo, cuando el Señor regrese, pues el Señor también le dará la espalda a esa persona. Esa es la verdad, hermanos. Si aquí hay personas que han recibido el llamado del Señor, que el Señor les ha dicho: levántate, sirve, camina, obedece, haz mi voluntad, y simplemente hacen caso omiso, un día que el Señor venga, pues también hará caso omiso de la petición y del clamor de muchos de esos que no atendieron a la voz del Señor. Digan conmigo: ay, ay, ay. Es así, hermanos. Me encantan esas palabras cuando Jesús dice: ¿qué aprovechará el hombre si gana el mundo entero, pero al final pierde su alma? Mis amados, en otras palabras, lo que está diciendo: mire, ¿de qué le sirve al ser humano conseguir casas, conseguir dinero, conseguir fama, conseguir reconocimientos, conseguir títulos, si al final va a perder su alma? Lo que cree que le está dando seguridad y salvación en su vida
es precisamente lo que lo está llevando a la perdición. Así que el evangelio, mis amados, es olvidarnos de nosotros mismos y seguir a Cristo haciendo la voluntad del Padre. Ese es el evangelio que nos debe gustar de aquí en adelante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Seguramente en el camino muchos de nosotros podríamos sufrir, podríamos ser muy bendecidos, podríamos padecer algunas tribulaciones, o también podríamos simplemente ver la gloria del Señor. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero como dije en el primer servicio de este año, en este 2023, mira, no busques una palabra profética para tu vida, ni busques que te decreten promesas, ni que te declaren bendiciones. No busques eso. Solo busca hacer la voluntad del Señor, y de lo demás Dios se encargará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Termino con esto. Carlos Spurgeon, mejor conocido como el príncipe de los predicadores, dijo la siguiente frase. Él dijo: el mayor gozo de un cristiano tiene que ser darle gozo a Cristo. Qué hermoso. Escúchalo bien. El mayor gozo de un cristiano tiene que ser darle gozo a Cristo. Dicho de otra manera, ocúpate en complacer al Señor. Ocúpate en obedecer cada una de las palabras de Jesús. Si esto haces, con seguridad le estarás causando un gozo enorme al Señor en su corazón. Así que entreguémonos a eso, hermanos. Ese tiene que ser el evangelio que nos gusta de aquí en adelante. Mira, si hasta esta predicación el evangelio que te gustaba era ese evangelio que parece un cuento de hadas, ese evangelio que parece un buen negocio, ese evangelio que parece un club con muchos beneficios, olvídate de ese evangelio. No ese evangelio de comodidades, de riquezas, de yo voy a la iglesia y por ir a la iglesia Dios tiene que comprometerse a bendecirme. Olvidémonos de eso. Determinemos que en adelante el evangelio que nos gusta a todos en esta iglesia es ese evangelio en el cual seguimos a Cristo, olvidándonos de nosotros mismos. Como lo decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo mortal, lo vivo en la fe de Jesucristo. Pablo entendió el evangelio que Cristo estableció. Hagamos nosotros lo mismo. Amén. ¿Qué tal si cierras tus ojos, inclinas tu rostro un momento?